Bueno, en el video anterior que quedó medio cortado al final, estábamos hablando de tasa de sustitución. Habíamos empezado a hablar de la última etapa, o sea, la tercera etapa de la etapa previsional argentina. Y bueno, a partir de 1904 se crea la Caja Previsional de Trabajadores del Estado, que cubría vejez, invalidez y fallecimiento, y crea el mecanismo de financiación que era el aporte de los trabajadores, ¿no? En ese momento no había contribuciones todavía para los empleadores, sino que era solamente el aporte del trabajador. Hablamos de que esta prestación por vejez tenía una muy buena tasa de sustitución y ahí hacemos una burbuja para dejar claro qué es la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el porcentaje del salario del trabajador que le va a quedar cuando es jubilado. Es decir, si un trabajador gana 100 y cuando se jubila pasa a cobrar una jubilación de 70, la tasa de sustitución es de 70. Y así es ese porcentaje de tasa de sustitución. Por eso hay que saber que tasa de sustitución es distinta para la prestación por vejez que la prestación por invalidez. Después lo vamos a ver, pero es un concepto que hay que tenerlo claro para después hacer los ejercicios y demás. Tasa de sustitución es lo que le queda de la prestación, digamos, cuando es por vejez o por invalidez, respecto de lo que era el salario cuando está el trabajador activo. ¿Qué pasó? En esta caja previsional de trabajadores del Estado, donde los trabajadores empezaron a aportar, metieron a todas las jubilaciones graciables, con lo cual la caja colapsó enseguida y empezamos a tener el primer antecedente de capitalización asistida, o sea, había una capitalización colectiva porque los trabajadores aportaban, pero lógicamente no alcanzó y el Estado tuvo que intervenir. Eh, bien. Después en 1915 empieza a hacer presión los otros trabajadores que no son del Estado, pero que son de las empresas del Estado, que empiezan a querer tener sus propias cajas, ¿no? Y en 1915 crean su propia caja los ferroviarios, ¿sí? Eh, Siempre fue por ley, pero bueno, se lograba por la presión de los gremios, ¿no? En 1921 se crea la caja de bancarios, en 1923 los de comercio, 24 los gráficos, y después empiezan a abrir cajas de empleados provinciales, ¿no? Y después empieza, en 1944 sale la Caja Nacional de Empleadores Profesionales. Y bueno, acá tenemos lo que eran los regímenes especiales, digamos, las cajas. Se empiezan a abrir distintas cajas, ¿no? ¿Qué pasó acá? Después empieza a haber proliferación de cajas, por así decirlo, empieza a haber cajas por todos lados y empieza el problema de los trabajadores que trabajan en una caja, trabajan en otra caja, después trabajan en otra caja, cuando se quieren jubilar, tienen años repartidos en distintas cajas y era todo un lío. Eh, a partir de ello, en 1946, este decreto es muy importante, se dicta el decreto ley 9316 del 46, que es el Estatuto Federal. Recordemos cuando vimos Fuentes, se lo van a ver en el video de Fuentes, que hablamos del Estatuto Federal, que es una ley, porque es un decreto ley, pero propiamente dicho es una ley, que fue ratificada por las demás provincias, por lo tanto asciende de jerarquía a Estatuto Federal, tiene un rango superior a las leyes. Este decreto todavía está vigente y es el que rige el régimen de reciprocidad nacional. Recordemos que el régimen de reciprocidad nacional es esto de que tiene que haber reciprocidad para poder usar los años usados, aportados en una caja o en otra caja o en otra caja, a fin de poder obtener la prestación. Sufrió ciertas modificaciones, ¿no? O sea, primero decían, bueno, hay reciprocidad nacional a partir de este decreto y preveía que el trabajador debía contar por lo menos con 5 años de cotizaciones en alguna de las cajas para poder elegir jubilarse. Entonces acá vamos a tener trabajadores que tienen 10 años en una, 10 años en otra, 10 años en otra, y ellos podían elegir, teniendo al menos 5 años en alguna caja, en qué caja elegir, qué caja quedarse. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre elegían la mejor caja, y las otras cajas nunca le pasaban el dinero a la caja otorgante. Entonces, bueno, empiezan los conflictos, ¿no? Después van a ver que hay, digamos, modificaciones. Pasó
de golpe a cambiar esto. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver bien cuando veamos reciprocidad, el tema de este estatuto. Pero bueno, tiene que ver con que sale el decreto, se crea la reciprocidad nacional en el 1946. Esto es lo que tenemos que recordar en términos de historia. Ahora vamos a seguir con la historia y después cuando veamos reciprocidad vamos a ver qué implicó y ese decreto cómo se fue modificando hasta la actualidad. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en reciprocidad. Pero recordemos que en 1946, a partir de los problemas que surgía toda esta dispersación de cajas, se crea este decreto que prevé la reciprocidad entre cajas para que la gente pueda acceder a la prestación. Bien, llegamos a mediados de los 60. En mediados de los 60 se dicta la ley 17565 que marca un inicio de uniformidad y unificación. Dicen, bueno, listo, vamos ahora a unificar todas las cajas y dejan de las 13 cajas que había, dejaron 3 grandes cajas: la Caja Nacional de Trabajadores del Estado, la Caja Nacional de Trabajadores Autónomos y la Caja Nacional de Industria, Comercio, Actividades Civiles y Afines, o sea, los trabajadores dependientes, con lo cual abarcaba casi todos los trabajadores. 1960 tenemos esta reducción a 3 cajas y se sancionan en el 1968 2 grandes leyes que las tenemos que saber. Obviamente, como parte del pasado y como parte de la historia, son la ley 18.038 y 18.037. La 18.038 regulaba a los autónomos y la 18.037 regulaba a los dependientes, incluidos los del Estado. Y en conjunto abarcaban casi todos los trabajadores del Estado. Estas leyes, bueno, después tenían un problema de tasa de sustitución y demás. Y bueno, empiezan a tener sus problemas. Acá vamos a ver la tasa de sustitución cómo era y la edad jubilatoria, cómo pasó de los 55 a los 60 y a los 55 a las mujeres. Se fue aumentando la edad. Volvemos a 1973, se sanciona la ley 18.464 que crea un régimen especial para magistrados. Que tenía una muy buena tasa de sustitución. Después hay una crisis, en aquella época empieza la crisis económica y tenemos una crisis económica que otra vez pone en crisis al sistema previsional y bueno, ahí como vimos no solo empezaron a sacar gente de estas dos leyes que regulaban a casi todos los trabajadores, la 18.038 y 37, y empiezan a crear estos regímenes de privilegio, ¿no? Después vamos a ver que tenemos, empiezan a sacar gente de ese sistema, empieza a haber regímenes de privilegio, régimen de privilegio para los jueces, régimen de privilegio para los diputados, para los senadores. Bueno, lo van a ver acá en el resumen. El periodo de los 80, bueno, se caracterizó por crisis de empleo, entonces hubo una buena tasa de evasión, se hicieron las cosas mal, lo pueden leer acá en el resumen. Entonces arman una ley para derogar los regímenes especiales y regímenes diferenciales, sacan un decreto para desregularizar la economía. En resumen, hay que saber que por los 90 se crea el Sistema Único de Seguridad Social y la Contribución Unificada de la Seguridad Social, o sea, el SUS y el CUS. Esto tenía un trasfondo político porque la idea era concentrar el sistema, ¿no? Y a su vez individualizar a los sujetos para después en el 93 sacar la ley 24241, que es la que está vigente hasta ahora, con un montón de modificaciones que tuvo, que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con el que se pretendía reemplazar todo. O sea, no solo las dos leyes que fuertes, la 18037 y la 18038, sino que también los regímenes especiales. Querían unificar todo el sistema previsional argentino en esta ley, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera se intenta derogar, o sea, derogan todos los regímenes. No lo logra la ley
pero lo logra con un decreto después y deroga los regímenes especiales. Con lo cual se forma para 1993 de alguna manera el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Esta ley fue modificada varias veces. Entonces vamos a ver en el próximo video la esencia de la ley y cómo termina hasta la actualidad.